Un instituto es mucho más que un edificio, más que una institución. Es también parte del alma que late en cada una de las personas que le han dado y le dan vida cada día, su personal de servicios, su profesorado y su alumnado. Y es también parte del alma de quienes tienen la responsabilidad de dinamizar a dónde y cómo debe llegar ese instituto, el Marqués de Santillana. El Instituto Marqués de Santillana es un referente para la ciudad de Torrelavega, es el epicentro de nuestra vida social. Cuántos presidentes, presidentas o personas importantes en las cosas importantes de Torrelavega, en la coral, en la bolística, en la gimnástica. En 90 años el instituto ha sido pues, una casa de acogida para el desarrollo de iniciativas en Torrelavega. Aquí nació la Escuela de Minas, que entonces era Facultativos de Minas. Aquí estuvo una escuela de música, que era privada, por cierto, en un centro público. Aquí estuvieron los graduados sociales. Aquí se inició el Festival de Invierno y la mitad de su recorrido la hizo el instituto. En fin, es un instituto abierto a la ciudad. Nosotros vimos nacer a todos los institutos y nos fuimos acomodando a ser un referente en lo que era lo nuestro, que era el bachillerato. Ha habido tres características que destaco. La consolidación del trabajo en equipo, se pasa ya a los departamentos, a los proyectos con coordinador, etcétera, etcétera. En segundo lugar, toda la revolución tecnológica, todas las instalaciones, todas las tenían pizarra digital, ordenador, etcétera. Y en tercer lugar es la atención a la diversidad. Y empezamos con los grupos flexibles y luego con los grupos de metodología diferenciada. Esas tres características tuvimos un examen muy fuerte, que fue el 14 de marzo de 2020, cuando la consejera por la tarde nos dijo que se cerraba el centro y que había que poner actividades a los alumnos. El futuro lo estamos ahora mismo debatiendo intensamente en el seno de los diferentes órganos de decisión del centro, pero la idea general es la continuidad, es decir, vamos a mantener todo aquello que ha funcionado durante estos años, que hemos ido innovando, manteniendo la idea, la sensación o la percepción de que este es un centro que ofrece una enseñanza de calidad. Y otra de las líneas quizá ahora mismo más novedosas que estamos trabajando, todos los departamentos, todo el instituto, es en la búsqueda de un equilibrio desde un punto de vista pedagógico, de la enseñanza y también del aprendizaje, buscar el equilibrio entre los contenidos, entre los conocimientos que aprenden los alumnos y la aplicación de esos contenidos. Es decir, que sean capaces de aplicarlos a operaciones intelectuales, digamos, elevadas o a operaciones cotidianas, ¿no? Que es lo que vulgarmente se conoce como las competencias. El IES Marqués de Santillana tiene raíces profundas y extensas. Son las que le unen a la comunidad a la que se debe y a la cual sirve. Yo, que ya vine una vez terminada la guerra, el 42, 41, 42, y yo venía en bicicleta, con una bicicleta que no era muy grande, y entonces tenía que venir desde Hinojedo hasta Torrelavega en la bicicleta. El día que se me pinchaba la bici o se me rompía la cadena, que podía suceder, entonces tenía que venir desde Hinojedo andando hasta Barreda. En Barreda cogía el tren de las 9 y ya llegaba al instituto, pero si no, venía en bicicleta. Eso se nos hace a muchos impensable. Yo viniendo desde Suances, por ejemplo, y teniendo compañeros que vienen desde Hinojedo también, con toda la red de buses que hay buses desde Torrelavega a Suances directos y de Suances a Torrelavega, el bus municipal que hay en Torrelavega que facilita a gente de las cercanías por Santillana, que está llegando a Hinojedo. Incluso te sorprenderá más, cuando llegábamos a Barreda, ya en Barreda, nos juntábamos con los de Barreda y con los de Rinconeda, que también venían, y veníamos, tapábamos toda la calle. Cuando un chico o una chica de 12 años viene al centro, me gusta pensar que ese chico o esa chica va a estar en el lugar más adecuado, con el equipo de compañeros, alumnos y alumnas de su edad, con el equipo docente que realmente va a sacar lo mejor de esa persona.
sus fortalezas, minimizar las debilidades, pero me gusta pensar que un alumno cuando llega al Marqués va a encontrar su sitio. Para eso nosotros ponemos en marcha todos los mecanismos que tenemos, que son un equipo de orientación muy potente, un equipo directivo que lo tiene muy claro, ¿de acuerdo? Y luego estamos nosotros, la atención a la diversidad. Como dices, Manuel, al final la atención a la diversidad de este centro se basa mucho en la metodología que empleamos. Nosotros usamos las funciones ejecutivas, que son como el conjunto de componentes que tenemos en el cerebro y que sirven para que una persona se pueda desenvolver funcionalmente. ¿Qué hacemos? Reajustamos conductas de los alumnos para conseguir unos objetivos concretos. Pero claro, si el personal, los chicos y las chicas no están bien, a nivel familiar, a nivel personal, pues no va a haber éxito académico, ¿no? Tiene que haber primero un éxito educativo. ¿Qué supone que haya éxito educativo? Pues que todas esas deficiencias, todas esas dificultades que vienen acumuladas con su histórico familiar personal, nosotros tenemos que darle respuesta a eso. Quiere decir que los grupos no son estancos, no son cerrados, no son fijos durante todo el año. Entonces tenemos grupos que van a cambiar en función de la materia, tenemos grupos que van a, ya en la misma materia, van a mezclarse constantemente o a lo largo del curso. Y este año hemos introducido una variable nueva que es la movilidad del profesorado. Nuestro cerebro no está preparado para aprender de la misma manera. Entonces, con la metodología que utilizamos, yo veo que tenemos diferentes actividades y que se pueden adaptar a diferentes alumnos, unos en un grado más alto, otros en un grado diferente, pero cada uno tiene sus capacidades y sus cualidades para poder realizarlas. Casi 800 personas en los metros cuadrados del Marqués obligan a un esfuerzo para que la educación llegue a todos con la mayor calidad y aprendiendo a convivir. Vamos a hablar de cómo intervenimos en los casos de mediación, cómo me llegan a mí y cómo te los mando a ti, Amanda, como mediadora de alumnos, mediadora entre iguales alumnos. Todas las semanas tenemos una reunión que se llama reunión de convivencia, en la que trabajamos pues, el plan de convivencia, y la jefa de estudio, los dos jefas de estudio y yo. Y ahí vemos los posibles conflictos que pueden ser de mediación, porque claro, hay otros que no son de mediación. Nos llegan a través de los tutores, que los tutores se reúnen en sus reuniones semanales, lo centralizan las jefas de estudios y luego lo traen a esa reunión. Y después yo pienso en alguna mediadora que se pueda ocupar del caso. Por ejemplo, tú ya has recibido de mí algún encargo y ya has sido mediadora de algún conflicto. ¿Puedes explicar cómo lo hiciste, qué actuaciones llevaste a cabo, etcétera? Bueno, a ver, en primer lugar, los mediadores actuamos cuando hay un conflicto y las dos personas que participan del conflicto no pueden resolverlo por sí solas. Entonces, solemos actuar una pareja de mediadores para que no sea solo una persona, para que podamos tener cierto apoyo. Y pues nada, reunimos a estas dos partes, podemos hacer, por ejemplo, hablar primero con una persona, luego con otra, luego con las dos, para que cada una exponga lo que pasa, cuál es el conflicto desde su respectiva perspectiva. Y pues básicamente es una conversación, es un diálogo en el que nosotros los mediadores no podemos aportar soluciones, simplemente impulsamos que estas personas se puedan comunicar y a partir de ahí que ellas solas tomen una solución. Ellas solas, pero un poco guiadas. Sí, un poco guiado. Tienes que ayudarles. Para que, por ejemplo, si están hablando, pues que no se pongan a discutir, una no pise a la otra, no se caiga en faltas de respeto y este tipo de cosas. La confidencialidad y el respeto mientras se está trabajando en la mediación. Sí, nosotros, o sea, de ese día nosotras nos salimos y le dijimos a un amigo nuestro, ay, pues no sabes lo que nos acabamos de enterar, qué ha pasado. No, no podemos hacer eso. Nunca podemos contar nada, es totalmente confidencial, como has dicho, y desde luego somos totalmente neutrales. No participamos en el conflicto, simplemente ayudamos dentro de lo que cabe, dentro de nuestras posibilidades, a que se resuelva. Y al final levantamos acta de todo lo que ha ocurrido e intentamos llegar que los alumnos en conflicto lleguen a un par de acuerdos más o menos. Eso es. Los escribimos, los firmamos todas las partes y después hacemos un pequeño seguimiento, ¿te acuerdas? Durante 15 días o así hacemos el seguimiento de si se van cumpliendo los acuerdos. 90 años de historia del Marqués crean una red que conduce del pasado al presente y cuyos nudos son las sagas familiares que han pasado por el centro. Presentar esa transición familiar, ¿no? de
de tus padres, nosotros como padres, nuestros hijos, después nuestros hijos vinieron aquí todos al instituto. Y yo cuando le digo a mi padre, papá, nos queremos casar. Bueno, pues muy bien. Digo, oye, no queremos una iglesia porque éramos así un poco hippies, pero entonces sí se casaban por la iglesia. Y digo, ¿nos podríamos casar en la capilla del instituto? Claro, mi padre abrió unos ojos, le pareció una idea magnífica. Dice, hombre, por supuestísimo, me encargo. Que una de las cosas que más esperábamos en sexto de bachiller era cuando hacíamos la obra de teatro. En este mismo escenario, pues hacíamos una obra de teatro cuando se llegaba a sexto para sacar dinero para el viaje de estudio. Era el orgullo de ellos, el venir al mismo centro que sus padres y que sus hermanos, Jorge en concreto. Yo creo que nunca tuvimos dudas de que tenían que venir aquí, como vinimos todos, es una tradición familiar y me imagino que ellos, si tienen hijos, pues también volverán a traer, si están por aquí, a sus hijos al Marqués, al menos querrán, ¿no? Y además es que era muy curioso porque muchos profesores que tuvieron ellos coincidieron siendo profesores nuestros. Sí, es verdad, gente muy bien formada, porque aquí ha habido profesores de la categoría de Koldo Michelena, Demetrio Cascón, los que se hablan habitualmente, pero, vamos a ver, ahora mismo Gilgaya estuvo, sí, por eso digo que aquí ha habido profesores de una categoría nacional, incluso internacional. No, incluso lo podemos ver también en todos los alumnos ilustres que la comisión de cuando se formaron 75 años, 75 aniversario, pues han ido ahí está en el hall la cantidad de alumnos ilustres con unas carreras muy brillantes y una formación tanto profesional como personal muy potente. Además de las distintas asignaturas, los proyectos y programas actualizan su formación y se convierten de modo transversal en el instrumento para ayudar a construir los ciudadanos del futuro. ¿Qué implicaba un proyecto de salud? Pues es un espíritu que debe de imbuir todo el trabajo que hace el centro, porque es muy difícil hacer una educación de calidad si no estamos trabajando con personas emocionalmente equilibradas, con unos hábitos saludables, que se relacionen bien socialmente, que se relacionen con el medio ambiente. Lo curioso es que a partir de ahí ya ha habido como hijos que ya se han convertido en proyectos y que ahora mismo ya tienen vida propia. Por ejemplo, el proyecto de recreos, que ahora se ha convertido en un proyecto en sí mismo para mejorar los recreos activos, saludables y que todo el alumno esté a gusto en ese momento. Ahora tenemos un programa de sostenibilidad, que los proyectos de salud también pretendían el equilibrio entre el consumo, el respeto al medio ambiente. Bueno, pues ya hay un programa propio de esto, hay un programa de igualdad, en fin, que el espíritu de que trabajemos con salud en todo el aspecto amplio de la salud, que es tanto la salud física como la salud emocional, como la salud social, como la salud medioambiental, es algo que ahora mismo tenemos todos en nuestro trabajo por debajo. O sea, en la asociación tenemos dos centros donde probamos todo lo que se va a hacer. Y para jóvenes, es decir, para chicos desde la secundaria hasta el bachiller, es el Marqués de Santillana. Lo que buscábamos era poner a los chicos a la puerta de la vida. Estos chicos cuando salen de aquí, después de acabar el bachiller, tienen dos puertas. La primera, la puerta de la vida. El primer derecho es que tienen que votar. Ya son personas adultas. Y el siguiente paso y les ponemos en esa primera puerta para entrar a otro sitio, que es donde les forman para ganarse su vida y para su profesión. Y en esa les pondrán a la puerta del trabajo. Como retos tenemos ahí el excesivo consumo de azúcar, las comidas preparadas, el exceso de consumo de productos prefabricados de baja calidad, el aumento de consumo de frutas y verduras en la juventud, el exceso de consumo de bebidas energéticas, y otra cosa que nos preocupa mucho ahora es el aumento de incidencia ya no de alumnos que fuman, sino de alumnos que empiezan a utilizar aparatos guapeadores. Nos educan a respetar las señales de tráfico, las normas de conducta, al profesor, al padre, al policía. Nos educan a todo eso. Pues tenemos que enseñar a los chicos a educar esos hábitos para hacerlos de forma natural, no con un esfuerzo, hacerlos de forma natural, ese hábito saludable.
hay que aunar, ¿no?, para que el aprendizaje sea más duradero, más perdurable y más significativo, hay que darle un contenido a las lenguas extranjeras. Entonces teníamos que apartar el modelo de enseñanza que estaba basado pues, en la práctica de una serie de aspectos gramaticales e introducir conceptos de otras asignaturas. Y por lo mismo que los profesores de otras asignaturas introdujeran la enseñanza del inglés en su clase. Bueno, pero ahí fue muy importante yo creo que lo bien que se organizó, digamos, o sea, todo el sistema de apoyo a estos profesores. La formación y la coordinación. Claro. En 2012 nos conceden el programa bilingüe inglés. ¿Dónde estaríamos ahora? Si no hubiéramos solicitado aquella vez el programa bilingüe, ¿qué estaríamos haciendo, entiendes? Pues cosas como el marco europeo ha ayudado a que nos centremos todos mucho. Sí. Y a que, no diré que a aumentar el nivel de exigencia, pero sí a centrarnos en lo que verdaderamente es importante. ¿No? Bueno, no hay que olvidarse digamos, de todos los intercambios y todos los viajes al extranjero. Mira, cómo han ayudado y sí, cómo han, digamos, estimulado también el interés por los idiomas, ¿no? Todos aquellos intercambios en Alemania, los de Italia. Sí, en vez de explicar el presente simple y ya está el presente simple y hablar de los hábitos o de las rutinas de cada uno, pues íbamos a emplear el presente simple para hablar de fenómenos físicos, ¿no? Yo que sé, de los terremotos. Pero es que en eso seguimos teniendo una mentalidad diferente a muchos otros países, sobre todo países de Centro Europa y del Norte de Europa, sí, ¿sabes? Donde se anima a los alumnos a lanzarse a hablar en el idioma extranjero que están aprendiendo, sí, ¿sabes? Sí. ¿Cometes errores? No pasa nada. Sí. Es más, quiero que cometas errores, sí, pero exijo además a mi interlocutor que me los corrija, sí, ¿sabes? Si yo hago un intercambio, por ejemplo, Alemania-España, y el idioma, digamos, de comunicación va a ser el inglés, ¿sabes? Pues entonces ahí un chaval español normalmente se corta, ¿sabes? Le cuesta mucho entablar una conversación. Es una cuestión también de mentalidad, ¿eh? Sí. Mientras que el alemán se lanza, comete 1000 errores, no importa. Lo importante es que la comunicación se establezca. De repente hay que funcionar. Y además, ni te lo planteas, vamos a funcionar. Es cierto que tenemos un instituto que yo siempre lo digo y se lo procuro contar a la gente que no conoce el centro. Tenemos un centro que tiene una infraestructura informática potente, muy potente. Y de repente, todos conectados, empiezas a utilizar, a dar respuesta. Recuerdo a los correos que llegaban, que allí no hay un horario. Ya desaparecieron los horarios. Y entonces era el correo del alumno que te mandaba la tarea, que te decía que no podía mandársela a otro compañero, que cómo podía hacer para no sé qué, que si un problema en la cuenta, y todo eso se resolvía. ¿Quién le iba a decir a mi abuelo en 1929 que la comisión en la que él pertenecía para solicitar un instituto en Torrelavega, luego iba a tener este instituto tanta trascendencia para la familia y todas las generaciones? Yo quise ir a Cobreces a estudiar el bachiller, y el único instituto en el que veníamos, en 2 días, yo pasé muchas rivalidades, porque es que veníamos en verano y en 2 días nos examinaban absolutamente de todo el curso. ¿Y dónde veníamos? Al Marqués. Así que cogí una base estupenda, de tal manera que cuando terminé cuarto, pues me cansé de estar en el colegio. Y claro, teniéndole además aquí junto a casa, quise hacer quinto y sexto, que entonces yo empecé a trabajar y entonces hice nocturno, quinto y sexto, y me resultó, la verdad, pues facilísimo, porque tenía una base de venir aquí a hacer los exámenes en 2 días de todos los libros, que la verdad fue una ventaja. Sí. Yo la verdad es que nunca me planteé ir a otro instituto. De hecho, siempre me hace mucha gracia porque cuando vienen amigos y les hacemos un tour por Torrelavega, el instituto es uno de los sitios que los enseño porque forma parte
de toda mi vida, primero como alumna, luego como profesora, también he sido madre de alumna, con lo cual, y muchos de mis amigos ahora trabajan aquí. A mí me pasa igual que a ti. A ver, el Marqués ha sido para mí siempre, primero el instituto donde trabajaba mi abuela, luego el instituto donde trabajabas tú, y al final fue acabar el colegio, y como aquí estaba el bilingüe francés que yo quería hacer, creo que ni me planteé ningún otro instituto. Sí, porque en ese momento no daban francés en ningún otro sitio. No, cuando llegué al Marqués, fue cuando me pregunta la gente de dónde eres y eso, dónde estudias, yo ya asemejo Marqués de Santillana con la ciudad de Torrelavega. Siempre ahí cuando estoy con los colegas de otros institutos o incluso de otras ciudades me dicen, ¿tú eras de Santander? No, soy todo de Torrelavega. Ah, entonces estudiaste ¿en qué instituto? En el Marqués. Sí, parece que se da por hecho, ¿no? Es más, en mi asignatura en educación física, para los viajes que hacían de final de curso, vendían los niños camisetas. Y nosotros promocionamos unas camisetas con un cachas y una señorita y ponía yo del Marqués y se vendieron como churros. El Marqués es un centro vivo, dinámico, abierto a los nuevos horizontes de la educación y en el que el alumnado es su razón de ser. La idea del bachillerato internacional fue, más que nada, casi el primer motivo por el que me inscribí en este instituto, porque quería continuar primero en la ESO con una educación bilingüe en inglés y francés y luego quería dar el salto del bachillerato internacional. Consiste en una carga de trabajo más importante de la que tiene un bachillerato normal y esto para mucha gente pues, es bastante disuasorio. Pienso que me va a ayudar en la forma de trabajar y en el modelo de los trabajos. Es decir, en la planificación que he tenido yo que seguir para poder entregar todos los trabajos del internacional a tiempo y en las dinámicas de estudio para los exámenes, son, se supone, bastante más parecidas a las de una carrera universitaria que las del bachillerato estándar. El bachillerato nocturno en Torrelavega pues, se inició a partir del año 1958. Fue el primer centro de Cantabria, de la provincia de Santander, que tuvo estos estudios a partir de ese año 58. Se justificó en el hecho de que bueno, teníamos un alto porcentaje de obreros, después de Bilbao porcentualmente éramos la localidad, la ciudad más importante en mano obrera. Y el dato prioritario para poderse matricular en el nocturno era el trabajar. Pues yo empecé porque en el año de la cuarentena yo estaba acabando segundo de bachillerato, pero lo dejé. Y pues me di cuenta de que necesitaba estudios, de que no podía trabajar de algo que no me gustaba tampoco. Entonces, bueno, este año empecé a acabar 3 asignaturas que me quedaron y, bueno, la verdad es que muy bien, los profesores súper bien, súper amables, te ayudan en todo y bueno, bien, también lo he hecho un poco porque mi situación económica familiar no me permite estar en casa sin trabajar, solo estudiando. Entonces me ha venido muy bien porque como yo trabajo de mañana, no podría estar en un bachillerato normal y trabajando a la vez, no me lo podría permitir. Hay personas que han pensado que el bachillerato nocturno era un bachillerato, digamos, desvalorizado frente al diurno. Yo desde luego no lo creo porque en las aulas, cuando yo fui al bachillerato nocturno, teníamos unos profesores que quizá eran más comprensivos con nosotros porque sabían que veníamos del trabajo, de 8 horas de trabajo, ¿no? Pero en cuanto a los conocimientos, en cuanto a participación en las clases, en cuanto a los exámenes, yo no noté una diferencia con el diurno. Sí, los exámenes los mismos, las materias tienen exactamente lo mismo, porque yo cuando lo di en su día ha sido lo mismo que he dado este año, y lo único que eso tiene más flexibilidad, por ejemplo, ya ha habido días que no he podido venir a clase porque tenía que estar trabajando, y no ponen impedimento como en un bachillerato normal que cuenta muchísimo la asistencia. Que tengo que recordar también la figura de Juan Ramón Brotons, que era el director entonces en el año 1958. Si mi abuela fue al Marqués, mi madre fue al Marqués, ¿a dónde voy a ir yo? Al Marqués. Eso es lo que decía ella cuando tenía que decidirse por un sitio u otro. Recuerdo, era del profesor de Lengua y Literatura, don Samuel Gil y Gaya, que tendréis que haberle oído porque venía a la universidad de verano.
Y ese ha sido el mejor profesor que yo he tenido. Ahora mismo todavía corrijo cosas que estos casi se quedan un poco asustados, porque yo tengo todavía aquella sensación de aquel profe que era una maravilla. Tan maravilla que era después de la guerra, y él no nos hizo ni comprar libro. Nos lo dictaba todo, todos los días, lo que teníamos que aprender para el día siguiente. Empecé aquí en el instituto, que empecé con 13 años, después de acabar la EGB. Este instituto era femenino, solamente era de chicas, y estuvo así unos cuantos años. Yo creo que, no sé en qué año empezó a ser masculino, pero ya, o sea, mixto, pero ya cuando aquello, el hecho de que fuera un instituto femenino era un poco raro, era un poco raro. De hecho, ya había otro instituto aquí en Torrelavega, el Besaya, que era mixto. O sea, habéis venido las dos y era femenino. No, cuando ella vino era mixto, cuando has venido tú era mixto, y cuando he venido yo era solo femenino. Sí, yo es que venía del colegio hasta cuarto de la ESO, y sí que noté mucho la diferencia, no solo de cambiar el instituto, sino la forma de dar las clases, la forma de enfocarlas. Ya somos personas más adultas que ya supuestamente queremos seguir estudiando, y hay un refuerzo de los profesores que se notaba respecto a otros institutos, o a mí respecto al colegio. Bueno, yo sobre todo noté el cambio de que venía de un colegio que era prácticamente una cárcel, llegar aquí al instituto en el que había mucha más libertad. Recuerdo que así al final de curso se hacía una excursión, recuerdo a Santo Toribio, al nacimiento del Ebro, a Fontibre. Fíjate si han cambiado los tiempos, que ahora ya pues, hacemos viajes al extranjero. Nosotros desde Francés siempre hemos organizado el viaje a Francia, que al final es el viaje a París, porque para el alumnado pues, siempre es más atractivo ir a París, que además tiene una oferta cultural pues, terrible. Y este viaje lo llevamos organizando años, pero muchas veces no se hacía porque era un viaje que solo iba para los alumnos que estudiaban francés, para el programa bilingüe. Y claro, eso pues también chocaba un poco con el espíritu del centro, que es la diversidad y la inclusión. Y entonces el equipo directivo ya hace unos años decidió que fuera para todo el alumnado de tercero la ESO, da igual si estudiaba francés, cualquier tipo de programa. Y ya este año, por ejemplo, hemos sido 64 alumnos. Tenemos a principio de curso, como el segundo de bachillerato, nos llevamos a los alumnos a Roma e intentamos, como son mayores, que sea un viaje diferente. Como ellos ya están acostumbrados a viajar con la familia y a veces entre ellos, pues intentamos que se organicen también entre ellos lo que vamos a ver, que se preparen algo de lo que vamos a ver, porque intentamos que sea un viaje interdisciplinar, y casi siempre vamos un número de 3 profesores, que siempre va uno de Historia del Arte, uno de Filosofía y otro de Literatura. Los profesores, yo no me acuerdo de cuántos irían con nosotros, pero igual iban medio instituto, porque sí que me recuerdo que la de Reynosa fue con mucha gente, o sea, muchos autobuses, que fuimos mucha gente. Pero sí recordáis esas salidas, porque yo creo que es uno de los recuerdos que los alumnos tienen. Yo cuando he ido ahora con tercero a eso, sé que luego en un futuro ellos van a recordar esos viajes, aparte del instituto, del centro, los viajes y las salidas lo van a recordar siempre. Una de las señas de identidad del Marqués de Santillana ha sido y sigue siendo la oferta de actividades con las que cada alumno y alumna puede descubrir su vocación y orientar su futuro. A mí lo que me queda la idea es que era una iniciativa vuestra, vamos, de los alumnos, que lo hacíais fuera de clase, aprovechando las instalaciones del centro quizás, pero fuera de clase, fuera del horario de clase. Yo escribí Qué pena ese mal ajeno que tanto bien nos hace. Éramos todo, vamos, éramos un pelotón de artistas. Un bloque de actores. Y de vez en cuando había alguno que se le ocurría cambiar lo que más o menos era un drama, en el fondo, por una comedia. Y se reía la gente, lo pasaba bien. Pues yo creo que valoraron mucho mejor el trabajo que habías hecho, Juanjo. Así que como el gusanillo del teatro yo siempre lo he tenido como aficionado, porque he visto muchísimo teatro, pues de repente supe que un profesor norteamericano en Los Ángeles hacía teatro, y fue entonces cuando lo empecé a concebir, y digo, oye, por intentarlo no pasa nada. Ya nos metimos el primer año a ver qué salía, pero la cosa fue creciendo, e hicimos la obra aquí en mayo, o sea, casi a final de curso, y los padres encantados, los chavales encantadísimos, y me dicen, ¿y ahora
Pues no sé, pues ahora... No, pero hombre, no lo podemos hacer otra vez. Ya, la época del curso en la que era, ya era impensable hacerlo fuera del instituto, llevarlo a algún sitio. Y yo empecé a mirar en internet y digo, a ver qué puedo hacer. Y de repente descubro que hay un festival en Londres, que es un festival de teatro escolar. Vamos, no es en Londres, es en todo el Reino Unido, pero digo, oye, pues no lo sé, voy a preguntar a esta gente porque lo mismo, les mando un vídeo, como lo habíamos grabado, de lo que hemos hecho, y ellos nos dicen si podemos actuar allí o no. Yo no sabía. Y lo mandé y me dijeron, sí, por supuesto, encantados de recibirte. Dentro de mi función educativa hay, digamos, la parte de participar en premios o en concursos, llamémoslos, de investigación y lógicamente basado en que ello participarán los alumnos. Creo que todos los alumnos, puedo decir que han valorado muy positivamente esa participación, esa experiencia. También es cierto que hemos tenido suerte de tener muchos premios. Me parece también interesante poner en valor que como actividad extraescolar, pues quizás la colaboración de los padres. Bien que hay gente que les lleva a jugar al baloncesto o a jugar al fútbol, pues hay gente que les trae a investigar, a estudiar, a trabajar en cosas que se salen de su currículum, de su formación propiamente. Uno de los proyectos de investigación que hicimos, y además a ese sí que le quiero recalcar con mayúsculas, fue la domotización, el control de una silla para discapacitados con una tablet o teléfono. Y David fue una pieza fundamental. David, que es un alumno extraordinario, además ha sido un participante extraordinario en ese proyecto. Así que David lo puede explicar muy bien qué fue aquella experiencia. Tampoco puedo llevarme tanto mérito porque fue algo que hicimos en un grupo de... éramos 6, que recuerdo, sí. Claro, que no es todo tuyo, sí. Pero fue muy importante tu participación. Y bueno, lo recuerdo bastante bien porque fue un proyecto muy interesante. Yo hice principalmente la programación de la silla y recuerdo que teníamos que resolver constantemente, cada semana había un nuevo problema al que teníamos que enfrentarnos y teníamos que compaginarlo con las clases que teníamos que hacer normalmente y al final fuimos incluso a Madrid a la presentación, bueno, a la entrega de premios cuando ganamos el segundo lugar. Yo lo recuerdo como mi principal interés de aquel año. Todas las semanas venir al instituto pensando en qué podríamos hacer sobre el proyecto y la verdad es que me encantó trabajar en algo en lo que nosotros teníamos que pensar por nosotros mismos, buscar nuestras soluciones y también yo creo que me ha ayudado mucho en años sucesivos en la universidad cuando hemos tenido que trabajar por nosotros mismos en algunos proyectos. El mensaje es muy importante, no cabe ninguna duda, pero el cómo transmites ese mensaje para impactar a los demás, para moverles, para dejar huella, es fundamental. Por eso yo creo que lo que decías tú, Raúl, efectivamente, eso es fundamental para todo, para su trabajo, para su desarrollo académico, pero también para su vida profesional, para su vida en la universidad, para su relación con los amigos, para su relación en la sociedad. Ese comunicar con impacto, que es lo que estáis haciendo, entrenarles a ellos, es algo muy importante y para sus vidas crucial, ¿no? Y nos hemos encontrado además que frente a otro tipo de trabajo que hacíamos con ello, el clásico examen, esto es muy productivo también desde el punto de vista intelectual y cognitivo, porque claro, para poder hacer todo ese trabajo de exposición oral, ellos necesitan haber buscado la información, haberla organizado, haberla jerarquizado y cuando la van a exponer tienen que tener bien claro todos esos conceptos. Pero además resulta que el receptor, el resto del alumno, ya no tiene solamente una fuente de información de ese conocimiento, sino que es un igual quien se lo explica. Y me gusta mucho que vaya todo encaminado, que vaya enfocado, el foco final sea la seguridad. La seguridad posiblemente es lo que hace que una persona sea feliz. Si tú estás seguro, sabes que te van a venir a recoger porque te has caído en medio de la montaña, pero dices, si es que sé que van a venir, pues bueno, no te preocupes. Claro.
Si no estás seguro de lo que pase, la sensación de miedo, impotencia es enorme e infelicidad. Por eso yo creo que hacer felices, hacerles seguros a nuestros alumnos, en general a la población, hacernos seguros es algo que es importantísimo. Y tener una buena comunicación oral lo que hace es que el camino sea, vas agrandando la carretera y vas haciendo verdaderas autopistas. En el año 2002, desde la Universidad de Cantabria, firmamos un convenio con el Ministerio de Educación para hacer formación online de todos los docentes del sistema educativo no universitario de España a través de un organismo que tenía el Ministerio para hacer este tipo de formación. Fueron unos cursos virtuales que hicieron pues, más de 30.000 docentes, ¿verdad? Y empezamos a dinamizar un aula de oratoria a través de la Fundación Torres Quevedo de la Universidad de Cantabria. El director del Marqués de Santillana, que colaboraba con nosotros también, empezó a decir que eso lo tenía que trasladar a su instituto y nos pidió colaboración en el 2014 ya formal para venir a formar, a ayudar aquí al planteamiento de dinamizar esta comunicación dentro del instituto. Sí se jugaba balonmano y baloncesto. No había pabellones, las únicas pistas que había eran estas, las del instituto, las del único instituto que había, porque no había más institutos que este. Hasta que no llegó Emilia, todo el deporte que se hacía en el instituto era masculino. Sí, y claro. Cuando llegó Emilia ya empezó a que también las chicas empezamos a competir y todo, o sea que primero era solo masculino. Era solo exclusivo para hombres y pero después ya... Emilia, que tenía un carácter fuerte, se impuso, armó la de San Quintín y empezamos a usar el gimnasio y las espalderas y demás. Sí, sí. Y luego se empezó a jugar a voleibol. Pasamos muchas horas metidas en el patio pequeño, que ahora está cubierto, pues con el voleibol, con Emilia Fuentevilla, y ahí se pusieron las bases pues, de lo que fue después el voleibol, del voleibol Torrelavega. Recordar también como Juan Pérez Abascal pues, era el entrenador anterior y después continué yo con el equipo. Ahí del voleibol tengo mis mejores amigos, mi marido, los matrimonios han salido siempre del equipo masculino, del equipo femenino. Ahí jugábamos con aquellas falditas que odiábamos, pero Emilia empeñada en que jugáramos con las falditas. Hicimos una votación porque era bastante vergonzoso, eran faldas de tenis que se habían acoplado para las jugadoras de voleibol. Los partidos de balonmano, los sábados por la tarde, el equipo del Marqués de Santillana con José Luis Martín de Jorge de entrenador, un equipo que quedó varias veces campeón regional juvenil y llegamos al Campeonato de España. En ese patio pequeño los sábados por la tarde era espectacular la cantidad de gente que había en el instituto. Pues muy buenos recuerdos, la verdad. También he tenido muy buenos profesores que me han educado, me han puesto una gran base también de mis padres. La han ido reforzando eso y luego sí que he estado estudiando y luego también entrenando y eso pues me ha dado la posibilidad de seguir mi sueño, que es de ser tenista. Llevo 2 años y me los he pasado muy bien estos 2. Aún me queda la mitad de curso, pero bueno, lo que llevo sigo sacando buenas notas y pues al entrenar tantas horas necesitas mucha organización y tal, pero yo creo que si lo llevas día a día pues no te va a costar tanto. Yo era muy buena estudiante y sí que me esforzaba muchísimo en los estudios y luego también la jefa de estudios, Mabel, también me ayudaba en algunas situaciones cuando veía que necesitaba ir a X torneo así importantes y que me dejaban escaparme, hacer una escapada. Si aviso de que yo voy a faltar algún día porque tengo algún entrenamiento así importante o algo, pues claro que me lo posponen. Un instituto, el Marqués de Santillana, son sus personas, las que estuvieron antes, como personal, profesorado y alumnado, y quienes están ahora. Son todas ellas quienes le dan la continuidad y le otorgan el prestigio que tiene ante su ciudad, Torrelavega y su comarca. Aquí estamos respirando mientras disfrutamos, eso sí, de una atmósfera muy, muy especial, que son los aires de un sitio que queremos, los aires del Marqués. En esa microhistoria, y es una referencia figurada, esa microhistoria que no sale a la luz, que no se ve,
y que está escrita en las tablillas de exámenes. Los reversos de las tablillas guardan una parte importante de la historia del instituto, que van del... aquí estuvo Esther, el 3 del 7 de 1981, hasta textos como menudo examen que nos ha puesto el de matemáticas. En nuestra casa, en nuestra familia, ha habido preguntas que no nos hemos hecho nunca, ¿no? ¿A qué instituto vas a ir? Yo no lo recuerdo que hayamos mantenido esa conversación. No ibas directo, había cosas obligadas. Podías escoger qué carrera estudiar, pero tenías que estudiar una carrera. Sí, bueno, en el instituto había total libertad de elección. Podías elegir diurno o nocturno. Pero al Marqués. Pero tenías no lo hablábamos, eso fluía con mucha armonía, ¿no? Como lo de Henry Ford. Todo el mundo puede tener el coche que quiera siempre que sea un Forte negro. Pues aquí era igual. Puedes ir al instituto y debes ir al instituto y además tiene que ser al Marqués. Y por puedes aquí hemos escoger pasado si por la mañana o por la todos. tarde. Tu madre Pilar, mi esposa, y tú y tus dos hermanas, Yo y mis dos Leticia hermanas. y Alba. El Marqués de Santillana también ha sido el centro de muchas actividades culturales y sociales que se han hecho en el propio Marqués, pero que venían fuera de la ciudad, desde mítines políticos, el Festival de Invierno, cualquier tipo de actividad social y cultural. Y luego ha sido también orgullo de la ciudad en ciertos momentos. Yo recuerdo mucho de que me contabais en casa aquel campeonato de cesta y puntos, cuyos los representantes eran alumnos de este instituto. En la vida cultural, en la vida social, en la capacidad de penetración que ha tenido el Marqués en los movimientos culturales, en los movimientos sociales y enmarcar la trayectoria, la hoja de ruta incluso de muchísimos movimientos en Torrelavega. Yo fui secretario primero con David Ibáñez, con el recordado David Ibáñez, y después con Clemente González Odriozola. Y llegué al instituto en tiempos de un director pura referencia, don José, el cura en las referencias históricas que hacemos. Y me fui del instituto siendo director José Nicasio en una etapa inmensamente feliz, inmensamente creativa e inmensamente enriquecedora. Lo cierto es que nos ha acompañado a mí toda mi vida, a ti Casi 4 años, 4 años de mi vida que estuve aquí. Tú has estado muchos más, 40. Aquí, pues me decía precisamente José Nicasio que soy el más longevo, el profesor que he tenido más años de destino en esta casa. Siempre innovando el Marqués, al frente, en la avanzadilla de los nuevos usos, de los nuevos hábitos, de las nuevas tendencias, de las nuevas especialidades, de las nuevas iniciativas que también se reflejan en eso. Venir al Marqués fue como un halo de libertad y de que empezábamos a ser adultos. Pasábamos donde vivíamos, yo era vecina de la zona de La Lechera, una zona de confort donde allí estudiamos hasta que empezábamos el bachiller, y dar el salto al Marqués era, somos mayores, crecemos, tenemos independencia y abríamos también ese espacio de conocer a gente y de gente que venía de fuera. Aparte de la solidez y la trayectoria que ya tenía el Marqués, marcaba, estar en el Marqués ha marcado muy en positivo, sí. Mi primera legislatura, las comisiones de escolarización, donde surgía la dificultad, eran el Marqués. Todo el mundo quería venir al Marqués, porque tenía el sello de haber puesto en marcha modelos educativos, las iniciativas deportivas y demás. El Marqués era ese centro al que todo el mundo quería venir. Y después me permitió ya como alcaldesa trabajar, y voy a nombrar a 2 personas porque fueron importantes en ese momento, a Arturo Roiz, que era profesor en el Marqués, y a José María Sota, que trabajaba en otro colegio público de la ciudad. Aquí se abrió la primera escuela de adultos, la que hoy conocemos en el proyecto de Caligrama. El Marqués fue también la sede
del Festival de Invierno, porque no teníamos teatro en el Ayuntamiento de Torrelavega. Pusimos en marcha el Bachillerato Internacional en una colaboración del Marqués con el Ayuntamiento de Torrelavega. Entonces, ha estado en vanguardia y yo creo que va a seguir siendo uno de esos centros que en el futuro va a tener que marcar también una trayectoria de la formación, de la cultura, de la socialización en Torrelavega, que ha tenido siempre un reflejo muy importante. Yo siempre digo que yo aquí en el Marqués, aparte de estudiar mis asignaturas del BUB y del COU, como teníamos que hacer, yo creo que un poco me descubrí a mí misma y lo que quería ser, ¿no? Yo aquí en el Marqués descubrí que las ciencias no eran lo mío, que lo mío eran las letras, descubrí que prefería la filosofía a las raíces cuadradas. En estas aulas me enamoré del Quijote, por ejemplo. Conocí, y ya para siempre y afortunadamente, pues a Machado, a Unamuno, a García Lorca, esas cosas que te marcan, ¿no?, a lo largo de la vida. Y también aprendí, y esa yo creo que es parte igual hasta más importante, que era más importante el apoyarte y el ayudarte de tus compañeros que el competir con ellos. Y aprendí también que daba igual el barrio del que vinieras o la familia a la que pertenecieras, que todos éramos iguales y todos teníamos que tener los mismos derechos, ¿no? Y eso es algo que he logrado llevar siempre en mi día a día y en todas las facetas de mi vida. Por lo tanto, para mí fue una experiencia estupenda y además creo que se sentaron las bases de la mujer que soy hoy en día, ¿no? Yo creo que no cabe duda que actualmente, como ya lo fue en el pasado, el decano de los institutos de Torrelavega, el Marqués de Santillana, es una referencia educativa, ¿vale?, no solo de Torrelavega y su comarca, sino yo creo que de toda Cantabria. Y en cuanto a referencia como en la ciudad, yo lo he vivido en mi paso como alumna, pero también en mi paso por el ayuntamiento. Es una institución, ¿no?, que es una parte más de Torrelavega. Siempre está dispuesto a colaborar, pues, teniendo su salón de actos, en actividades que se organizaban desde el ayuntamiento. Es una forma de decir, somos Torrelavega, ¿no? Y a mí eso me parece importantísimo. Y luego, de cara al futuro, pues sé que el Marqués de Santillana va a seguir siendo, como hasta ahora, esa referencia educativa. Sé que van a bien educar, bien enseñar, bien formar a los cientos de jóvenes que van a seguir pasando por sus aulas, ¿no? Confío plenamente en la labor y en la vocación de los profesores y de las profesoras, los que están y los que vendrán, y espero que desde las instituciones públicas, que los políticos de ahora y los que vengan, que sigan potenciando la educación pública, porque creo que es la mejor inversión en futuro que se puede hacer desde una institución pública. La cultura en aquel momento, aunque hace tantos años, el instituto hacía grandes esfuerzos, hacía obras de teatro, y bueno, aprendimos mucho, lógicamente, había muy buenos profesores, a pesar de que no había medios, que había muy pocos medios, había muchísimos muy buenos profesores, la inmensa mayoría, excepciones siempre hay en estos casos, pero bueno, guardo el mejor recuerdo de ellos. Yo la primera vez que oí decir a una profesora valiente en aquel momento, ¿no?, en los tiempos en que vivíamos de la dictadura, que un libro de historia ponía que, bueno, que España era una monarquía. Y dijo, yo no, borrarlo, no es una monarquía, es una dictadura. Eso no se me olvidará jamás, tenía 14 años, pero no se me olvidará jamás. Bueno, pues que ha sido una suerte estudiar en el Instituto Marqués de Santillana, ese es el resumen. Yo como padre, pues no dudaría en que este es uno de los institutos que ofrece lo que cualquier padre puede desear para que su hijo o su hija termine en las mejores condiciones el bachillerato. Para mí, por dos razones, porque tiene un magnífico equipo directivo, porque tiene una magnífica plantel de profesores, porque Torrelavega generalmente tiene buenos estudiantes.